El Señor les bendiga. Amén. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un placer para mí estar nuevamente acá. Le agradezco al Señor la oportunidad que me ha dado de estar aquí. Para mí es un privilegio venir y compartir pues su palabra. Así que si me acompañan por favor y si se pueden poner en pie a Joel 2, por favor. Cuando lo encuentren, por favor, con un amén. Saben, hermanos, que meditaba yo en esta palabra y me llamaba la atención el Señor a mí en esta palabra y quiero, por favor, que en el nombre de Jesús lo tomemos con gozo, con alegría. Sé que es difícil, sé que fallamos, sé que muchas veces tropezamos y que nos es difícil ponernos en pie nuevamente, pero quiero que tengamos en mente que el Señor es quien nos levanta. A Joel 2, vamos a leer unos versículos intercalados, pero que el Señor tome control de esto, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a leer su palabra. 2:1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Esto quiero que lo tengamos en mente, que el Señor está cercano. El Señor está pronto a venir. Si entendemos el término que está cercano en venir, en el nombre del Señor. Versículo 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Cuando dice rasgada, hermanos, es que tengamos celo de las cosas del Señor. No busquemos quedar bien con el mundo, porque el mundo no nos da nada bueno. Jehová sí. Ya nos dio a su Hijo Jesucristo. Rasguemos nuestro corazón, humillémonos delante de Él. No busquemos quedar bien con el mundo nuevamente. 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, esto, hermanos, es bien hermoso. El 18, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Solo es que nos acerquemos al Señor. Solo es que nos quebrantemos delante de Él. Tengamos humildad, tengamos sencillez para ir delante del Señor. Si hemos cometido errores, si hemos cometido pecados, porque somos pecadores, vengamos a los pies de Cristo. Vengamos a los pies de Cristo. Vamos a terminar con el 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ya estamos en esos días, hermanos. Ya estamos en esos días. El Señor ya empezó a trabajar en su pueblo. Pongámonos nosotros en las manos del Señor y dejemos que Él obre y que nos guíe siempre. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, eterno Dios, porque tu misericordia, Señor, ha sido grande. Nos has permitido, amado Dios, estar aquí, Señor, este día, buscando de tu presencia, Señor, buscando, eterno Dios, encontrar tu rostro, Señor. Padre, ponemos en tus manos, Señor, en esta hora el servicio de este día. Que puedas tú, Señor, entronarte en la alabanza, Señor, tocar nuestros corazones, amado Dios, y te rogamos en el nombre de Jesús
que nos permita sentir tu presencia, Señor, que nos abraces, Señor, con tu Espíritu Santo esta noche, que nos redarguya, Señor, que nos consueles, Padre, que nos llenes, eterno Dios, de un nuevo fuerza, de unas nuevas fuerzas, amado Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, los que ya están aquí, Padre, bendícelos grandemente. Los que vienen en camino, eterno Dios, tráelos con bien, Padre, a tu casa, Señor, y que seamos llenos esta noche, Señor, con tu palabra. Padre, en el bendito nombre y santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios le bendiga más. Aleluya. ¿Cuántos vinieron a buscar bendición del Señor? Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor con este canto, reconociendo su grandeza. Gloria a Dios. Cuán grande es Él. ¿Cuántos se lo saben? Gloria a Dios. Acompáñenme a adorar al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver
esta hora, aleluya. Gloria a Dios. Si hay alguien aquí que vino cansado, gloria a Dios. El Señor quiere que nos sumerjamos en su presencia en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Sumérgeme. Gloria al Señor. Aleluya. Cansado del camino y sediento de ti. Un desierto he cruzado. Sin fuerzas he quedado y vengo a ti. Gloria al Señor. Aleluya. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Lucha
Gloria a Dios. Antes de tomar su asiento, vamos a traer algunas peticiones delante del Señor. Hay nuestras iglesias aquí en la comunidad Nueva Jerusalén, y su pastor lamentablemente fue deportado. Y vamos a orar por él, su familia, la congregación. Amén. ¿Hay alguien más? Tenga usted una petición que quisiera que oráramos. Yo sé que hermano Meni también está recibiendo tratamiento. Si sabe de alguien más, puede avisarnos. Vamos a orar. No hay otras peticiones. Vamos a orar por la situación de Irán, esa guerra que se ha levantado, la situación de Ucrania, y también vamos a orar continuar orando por la situación migratoria, nuestro hermano Lucas, nuestra hermana Mercy, amén, y su familia. Padre, te damos gracias, porque tu palabra dice que cuando un miembro del cuerpo sufre, todos sufrimos, Señor. Y en este momento oramos por el pastor Pedro Andrés, Padre, en esa situación, esa transición que está pasando, tanto él personalmente, su familia, como la congregación. Padre, los ponemos en tus manos. Tú tienes todo bajo control y tú tienes un propósito. Y pedimos, Padre, de que tú guíes, de que tú fortalezcas, de que tú proveas los recursos, Padre, y continúes bendiciendo a Pastor Pedro, a su familia y a su congregación. Lo ponemos en tus manos, Padre, que en medio de todo esto puedan ver tu mano obrando en cada situación, Señor. Te damos gracias por nuestro hermano Lucas. Continuamos levantándolo, cubriéndolo con nuestras oraciones, Padre, de que tú lo bendigas, que ahí donde él se encuentre, que tú lo continúes bendiciendo, que tu presencia continúe inundando su corazón, su vida, y que él pueda ver, Padre, de que en medio de todo eso hay un plan y un propósito que tú tienes para su vida. Bendícele. Mira, mi hermana Mercy, Señor, la continuamos levantando, Padre, de que tú la sostengas, de que tú la fortalezcas, Señor, y que tú continúes obrando alrededor de ella y que ella pueda ver tu mano sobre su vida, Señor. Y no nada más por ella, oramos por toda la población que ha estado detenida y está sufriendo, y tú sabes el sufrimiento de cada uno. Padre, oramos de que tú fortalezcas, consuelas, proveas, Señor, y obres en cada uno de esos corazones, de esas vidas y situaciones. También oramos, Padre, por nuestro hermano Meni, que ha estado recibiendo tratamiento, que está a finales de etapa de ese tratamiento, Padre, en contra del cáncer. Padre, tú lo has sostenido y guardado hasta este día, y una vez más confiamos de que tú vas a obrar, Señor. Oramos, Padre, por esa guerra que se ha levantado con Irán. Padre, a veces no entendemos las situaciones, pero tú todo lo ves y nada se mueve sin tu plan y propósito. Pedimos, Padre, de que haya paz en esa situación. También oramos por la guerra que Ucrania ha estado sufriendo ya por casi 5 años, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, obra en esa situación, que haya una solución y paz para que esa comunidad, esa nación, tanto en Rusia como en Ucrania, puedan vivir en paz, Señor. Y te damos gracias por ser con cada uno de nosotros, otras necesidades de salud, tal vez situaciones de familia. Ponemos todo eso en tus manos, Padre, confiando de que tú obrarás. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Antes de sentarse, salga de su lugar, vaya y salude, bendiga al hermano, a la hermana. Dele un abrazo, una bienvenida. Gloria a Dios. Vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Vamos a recibir los diezmos y ofrendas. Si pueden pasar. Bueno. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hasta este día tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por los diezmos y ofrendas que fielmente tu pueblo da, Señor.
cada necesidad la ponemos en tus manos y pedimos de que tú bendigas, que tú multipliques y suples cada necesidad. Gracias nuevamente por la bendición que tenemos de adorarte por medio de ello, y gracias por cada hermano que fielmente da. En el nombre de Jesús, amén. Los hermanos van a pasar, gracias. No se olvide, este viernes hay una actividad de varones a las 7, y gracias por su apoyo. Y también no olvidemos de orar. Las damas van a ir a la convención el viernes, salen temprano, así es que oremos que tengan un buen viaje, y no olvidemos nada más, oremos por ellas, sino creo que hay como unas 800 o 1000 damas que viajan, aunque el grupo ha disminuido un poco, pero viajan de diferentes estados. Que Dios proteja. Hasta este día Dios ha guardado todos los viajes, tanto de nuestra iglesia como de las otras iglesias, y Dios ha sido misericordioso, amén. Continuamos orando por ella. Y este proyecto de la huerta, necesito unos 5 o más hombres fuertes que quieren hacer ejercicio conmigo, amén. Necesitamos esparcir un poco la tierra que tenemos. Estamos atrasados, pero mañana a las 6, o si alguien puede venir antes, puede hacerlo, nada más me avisa. Necesitamos esparcir la tierra porque van a traer tierra abonada. Van a traer tierra abonada. Así es que si usted quiere hacer ejercicio conmigo, venga antes de las 6, o si quiere venir como a las 6, usted no me dice la hora. Necesitamos su ayuda. Necesitamos, los varones me pueden venir a ayudar mañana, amén. Y quería mencionarle, mi hermana Benavides es la única que tiene valor. Gracias, hermana. Le quería mencionar, tenía una lista aquí de anuncios hasta. Quería mencionarle que el primer fin de semana en mayo, como 3 semanas, que va a ser viernes, sábado y domingo, vamos a tener una campaña, unos servicios especiales. Eso va a ser viernes, sábado y domingo. Va a venir el evangelista Peter de Jesús. Nunca ha estado acá. Solo conocí hace muchos años, no muchos, pero unos años atrás. Él ha venido a predicar a la convención de jóvenes. Y tenía un buen tiempo de quererlo invitar. Y me logré comunicar con él. Él es un lindo hermano, lo puedo buscar en las redes sociales. Él y su esposa son pastores en Texas, San Antonio, si no me equivoco. Él es puertorriqueño. Lo único que yo creí que era americano porque es blanco, pero no, es puertorriqueño. ¿Cómo nos confundimos todos, verdad? Él va a estar con nosotros. Así que le menciono eso para que empiece a pensar. Viernes, sábado y domingo vamos a tener esos servicios especiales, y para que empecemos a orar, amén. Que en esos servicios especiales Dios ministre, hable a nuestras vidas, amén, y nos fortalezca. Eso va a ser el primer fin de semana de mayo. Este fin de semana vamos a tener un poquito más de información y unos volantes para que así podamos repartirlos, invitar a nuestras amistades, especialmente a los que no conocen del Señor, invitarlos, amén, que Dios pueda ministrar a sus vidas. Así es que, y si usted no es miembro de la iglesia y le gustaría hacerse miembro, infórmenos. Tenemos una clase que hemos preparado informativa para los miembros, así es que por favor háganme saber. Bueno, ahora los niños pueden pasar a su clase, y los jóvenes, y damos gracias a Dios por nuestro hermano Ernesto. Él va a venir a continuar compartiendo la palabra. Dios les bendiga, amados hermanos. Doy gracias por la palabra que trajo aquí el hermano que abrió el servicio, porque verdaderamente es lo que necesita la iglesia hoy en día. Palabra de Dios, porque últimamente muchos ministerios están yendo a las fábulas, lamentablemente. Y por eso siempre tenemos que estar velando en la palabra de Dios.
Gracias por esa palabra que del hermano. Y verdaderamente hay que desgarrar los corazones, no las ropas, no las tradiciones, no las costumbres. Tenemos que desgarrar el corazón y entender cuál es el propósito de Dios. Y vamos a entrar en la clase que tenemos para hoy. Se extravió. Oh, el bosquejo dijo, ya, vamos a leer. Y la improvisación no es buena, ¿eh? Porque entonces sí, vamos a las fábulas. Muy bien, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 5, 21 y 26. Muy bien. Y vamos a leer, empezamos por el 21 y el otro versículo es el 26. 21 al 26, perdón. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Padre, te damos gracias una vez más por ese tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a pegarnos a ella, no hablar de uno mismo, sino que seas tú, a través del Espíritu Santo, guiando, Señor, y ministrando a tu pueblo, a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos en el contexto todavía del Sermón del Monte y después de las bienaventuranzas, Jesús, nuestro Señor, da una serie de enseñanzas. Son 19 enseñanzas después de las bienaventuranzas. Y hablamos en un principio Jesús y la ley. Hablamos también de la regla de oro, al amor al prójimo. El pastor habló de la sal de la tierra, habló de la luz del mundo y así. Y hoy vamos a entrar en un tema que ustedes ya conocen y que se subtitula Jesús y la ira. Muy bien. Esto lo he dividido en 3 secciones. De los versículos 21, el 21 y 22 es el enojo o la ira, pecado del corazón. 23 y 24, el enojo en la ofrenda y en los rituales. 25 y 26, un llamado a la reconciliación. Y vamos a estar desarrollando esos textos. Y vamos a ver que al principio dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y aquí vamos a ver que Jesús está citando una porción de la Biblia del Antiguo Testamento. Y vamos a leer, por favor, vamos a Levítico 19, por favor. Leo del 16 al 18.
Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Aquí Jesús dice, en el Nuevo Testamento, yo os digo. En el Antiguo dice, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Subrayen esa palabra, importante. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. El 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Aquí vemos que Jesús está citando precisamente Éxodo 20. Está citando esta porción que acabamos de leer. Y tiene que ver precisamente con el amor al prójimo también. En el contexto judío, ellos conocían la ley perfectamente. Y él está hablando precisamente a los que conocen la ley. Y hace una referencia al enojo. Sabemos que ya lo estudiamos en clases anteriores, de que el pecado espiritual es la codicia, porque por la codicia se mata, por la codicia se adultera, por la codicia se roba y por la codicia se hacen muchas cosas. Ya lo estudiamos. Y aquí Jesús está haciendo referencia también a esto. El versículo 22 dice, Jesús equipara el enojo contra el prójimo como un pecado que va a ser juzgado. Y usa la palabra aquí, necio. Necio tiene algunas definiciones, pero en sí, no tanto la definición o el significado. Conforme a la palabra de Dios, necio es falta de sabiduría. Pero el propósito del corazón del que ofende es denigrar a la persona, subestimar a la persona, ofender a la persona. Y esto es el delito grave de homicidio, el del corazón, el deseo del corazón. O sea, no más cometer el acto material del homicidio, sino que la intención, el enojo y la ira. Por eso habla Jesús y la ira. Y fatu también presenta la palabra aquí. El que diga fatu a su hermano, falto de entendimiento o falto de inteligencia. El mismo propósito, la misma intención del corazón, ofender al hermano. Muchas veces podemos usar esas palabras que están aquí en nuestra familia, yo la uso también. Pero la intención del corazón es ofender, sino simplemente un cariño, como a veces lo expresamos. Ahí cuando esa palabra necio va cargada de ira y de enojo, ahí está el pecado de homicidio. Ahí está el pecado de homicidio. Pero cuando usted le dice una palabra así, pues en amor, que sabe usted que no lastima y que su intención no es ofender, sino amarlo, porque a veces usamos términos muy coloquiales para comunicarnos con nuestros hijos. ¿Verdad, hermana Silvia? Ella conoce nuestra vida también. Es una familia muy allegada a nosotros y conoce nuestros secretos más íntimos. Es el pecado, la intencionalidad, la intención del corazón, el deseo de hacer daño al hermano o al prójimo o al vecino o a cualquiera. Ese es el problema. Dice, Primera de Juan 3:15, ¿qué dice? El que aborrece a su hermano es homicida. Lo está diciendo en el Nuevo Testamento, también. El que aborrece a su hermano es homicida.
y ningún homicida tiene vida permanente. ¿Vemos eso? Que el hecho de no amar al hermano, guardarle rencor, malos pensamientos, estamos en tinieblas, no estamos en la luz de Cristo, porque Jesús dio testimonio de esto. Cuando sufrió todo aquello, los amaba y le decía perdón a los padres. Nunca hubo en el corazón de Jesús rencor, odio por los que lo estaban azotando, lo estaban golpeando. Ese es el amor, ese es el ejemplo que el Señor nos ha dado a nosotros, para que nosotros también podamos amar y soportar y a todos los demás. Entonces vemos, hermanos, que tenemos que estar bien vigilantes si tenemos una molestia, un coraje contra algún hermano, contra alguna persona. Arréglese antes de tiempo, porque no sabemos a qué hora el Señor va a venir. Arreglémonos. Hay familias destrozadas por el odio, por el rencor. El padre contra el hijo, la madre contra el padre, el hermano contra el hermano, y así es un descontrol y un desastre que estamos viendo hoy en día. ¿Cuántas veces sabemos que en las mismas iglesias hay hermanos que su familia no se saludan, no se hablan, no se perdonan? Cuidadito con eso, ¿eh? Jesús dijo que si nosotros no perdonamos, su Padre nos va a perdonar tampoco a nosotros. Y no son palabras sencillas, son palabras de Jesús, aquel que perdonó y dio su vida por nosotros. Hermanos, perdonémonos. Amémonos de corazón, como dice Juan en esa carta. Amémonos de corazón. Y él decía, un mandamiento nuevo os doy. Ese mandamiento no es nuevo, ese es del principio, desde la ley y desde antes incluso. Porque desde la fundación del mundo el Cordero inmolado murió por todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, estando congregándonos, no perdonamos? No perdonamos. Y las oraciones no van a llegar si no hay perdón. Por más que usted diga lo que diga, ore bonito, haga lo que haga, le cante, si usted no ha perdonado, su oración no va a ser contestada. Así, tan sencillo como eso, hermanos. Por eso necesitamos una iglesia llena de amor, que todos nos amemos, que todos nos hablemos, que todos estemos en comunión y comunicación, sin hacer acepción de personas. Sin embargo, nos falta crecer en esto, porque somos muy dados a hacer grupitos, asociarnos con los que nos caen bien y distanciándonos con los que nos caen mal. Tengamos mucho cuidado. Unámonos en un solo cuerpo, porque todos pertenecemos a Él. Diferentes miembros, diferentes talentos, diferentes dones, pero tenemos que estar unidos. Y si hay algo que no permite acercarme a algún hermano, tengo que arreglar mi condición. Tengo que buscar la sanidad de mi corazón. Y antes de orar al Padre, tengo que ir con Él. Hermanos, esto no es sencillo, ¿eh? Parece que viviendo una vida suave, como que no va a pasar nada, como que nunca va a llegar el juicio, como que nunca se nos va a llamar a cuentas. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Y ese principio del odio y el rencor es el que ha ocasionado muchos problemas en las congregaciones. Muchos problemas. Y por eso, hermanos, tenemos que entender el mensaje de Jesús. Eso está aquí. Y eso que está aquí se va a cumplir siempre. Querramos o no, nos guste la palabra o no nos guste, esto se va a cumplir. Jesús mismo dijo, en aquel día yo no os juzgaré. Él dijo, porque hay quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ellas les juzgarán en aquel día. Entonces, hermanos, no menospreciemos la palabra de Dios.
No la menospreciemos. Amémosla. Pidamos la ayuda al Señor que nos ayude a entenderla, a comprenderla y a practicarla. Amén. Y estar listos, como decía el hermano, para cuando Él venga o simplemente nos llame a cuentas antes del tiempo. Entonces, hermanos, tenemos que estar muy preparados. Así como el enojo lleva una acción material, como el homicidio, así también el enojo nos lleva a decir palabras ofensivas que hacen mucho daño a los hermanos, a la familia, a los vecinos, en sus trabajos. Hay que tener mucho cuidado con esas palabras, porque las palabras ofensivas salen del corazón, no salen de aquí, salen del corazón, para que usted las hable, porque ahí están empujando, es como una olla de presión, quiero decirle todo y desahogarme. Ahí está el peligro, hermanos. Si no identificamos el problema del corazón, el pecado del corazón, las intenciones del corazón, estamos en riesgo, hermanos. Entonces queremos milagros, queremos la manifestación poderosa, queremos señales y prodigios. Bueno, primeramente hay que hacer eso, limpiar nuestro corazón, llenarlo de amor y darle a todo el mundo y perdonar a aquellos que no nos hablan o a aquellos que no queremos hablarle. Esa es la iglesia, hermanos. Esa es la iglesia. Y volviendo al tema, y vamos a hablar del 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estamos en lo mismo. La iglesia asocia normalmente la ofrenda con las ofrendas de los diferentes servicios que tenemos en la congregación. Eso va mucho más allá. Y aquí los judíos conocían perfectamente las ofrendas. Los judíos están viviendo para hacer ofrendas. Y yo quiero señalar 5 tipos principales de ofrenda que hacían los judíos. Uno es el holocausto, que es la ofrenda quemada. Y esta ofrenda es para Dios. Fíjense bien. En un servicio congregacional, primeramente vamos al Padre y ofrecemos nuestra adoración al Padre. Un principio, Ofrenda de cereal, que consiste en la harina, pan y otros productos, es gratitud. Siempre entramos con acción de gracias por esas puertas. Siempre. Para agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos da. Ofrenda de paz, que es la ofrenda compartida. Esta es la comunión entre los santos. Es la comunión entre hermanos que también aquí se practica. Por eso estamos aquí en un cuerpo, estamos en comunión unos con otros. Aquí estamos en ese momento aprendiendo un poco de la palabra de Dios. Y en todos los servicios, cuando estamos todos juntos y unidos, eso precisamente es la comunión. Y esa es la ofrenda de paz compartida del Antiguo Testamento. La cuarta, ofrenda por el pecado, que es expiación. Y esta es por los pecados involuntarios. Fíjense, pecados involuntarios. Pecados que no quisiste cometer, pero lo hiciste. ¿Sí? O dice, por la limpieza o impurezas rituales. ¿Qué hacen los judíos? Que cuando estaban mal y que no hacían las cosas como Dios mandaba, ofrecían la ofrenda. Y para ellos ya, una vez ofrecida, ya estamos libres, ya. Fíjense bien. Ofrenda por expiación, por la culpa, es la quinta. Y el propósito
reparar daños hechos contra las cosas santas de Dios y el prójimo. Jesús estaba haciendo referencia precisamente a esta porción de la adoración y de las ofrendas. Por eso le dice aquí: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Yo recuerdo un pastor que decía, porque más se referían a eso, se referían únicamente a la ofrenda que dan los hermanos a la obra. Dice, no, dice, aquí la palabra dice que tú no te la lleves, tú traes tu ofrenda y vete, órale, no hay problema. No pasa nada, tú traes tu ofrenda aquí y déjala, porque insistía santo en eso. Y lo escuché tantas veces que hasta ya me lo aprendí de memoria, ¿verdad? Pero ahí nomás se circunscribe para algunos en la iglesia las ofrendas que comúnmente damos en los diferentes servicios. Pero aquí Jesús está exponiendo precisamente la intención. Dice, ¿qué hacían cuando presentaban sus ofrendas por esto? Por haber ofendido a Dios, por haber pecado contra Dios, por haber ofendido al prójimo, por haber pecado contra el prójimo. ¿Qué hacían? Presentaban el cordero, el cabrito y ya, pero seguían haciendo injusticias allá afuera. Seguían haciendo injusticia, abusando del necesitado, del pobre y del hermano. Y otra vez tienen que venir con su cordero. ¿Para qué? Para buscar el perdón de Dios por la ofensa a Dios. Por eso aquí Jesús estaba exhibiendo el corazón de ellos. Lo estaban haciendo ritualmente, pero no de corazón. Y de corazón tiene que ver el arrepentimiento. El arrepentimiento, que es el fundamento para cambiar el sentido de las cosas. ¿Qué pasa en la iglesia muchas veces? Que muchas veces predicadores de la palabra de Dios, incluyendo pastores, están ofendiendo a Dios en su vida privada. Están ofendiendo a Dios y vienen a ministrar y dar un mensaje hermoso de amor, de esperanza, de alegría, de bendiciones. Sin embargo, en su vida privada están ofendiendo a Dios y están ofendiendo al prójimo. Tengo testimonio de unas personas, no digo el nombre ni digo ni de dónde, pero si me escuchan, ellos van a saber. 2 hermanas de un buen nivel en la congregación, que debería ser ejemplo para los creyentes, están enemistados por largos años y no se hablan en la congregación, pero siguen aquí a orar hermoso, mencionan los versículos de memoria, unas oraciones glamurosas, diferentes ministerios, cantan y sin embargo, hermanos, te están llevando una vida contraria a la palabra de Dios, porque eso no es un secreto, la congregación lo sabe. No se hablan entre 2 ministros de Dios. Eso es una ofensa a Dios y está ofendiendo una al otro, al prójimo. Entre ellas están ofendiendo a sí mismo. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado. También hay quienes dicen, hablando de la adoración, también por ahí va. No me importa si vienes a los servicios, no me importa cómo vengas, mientras tú cumplas la práctica que tenemos aquí 2 veces por semana, no hay ningún problema, te puedes parar el domingo a tocar o a cantar. Hermanos, qué ligereza. ¡Qué ligereza! ¿En qué se han convertido los púlpitos? En puro show. ¿Así? Vacíos totalmente. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que tener celo por la palabra de Dios, porque esa palabra va a juzgar. ¿Y cuántas veces
se está subiendo aquí cuando hay un problema atrás, la falta de perdón, la agresión. Cuando en los mismos matrimonios existen cosas así, las discusiones, las ofensas. Pero ya nomás nos cambiamos, nos bañamos y vámonos, ya estamos aquí listos para ministrar. Las oraciones ni las peticiones, por más que haga y brinque, no van a llegar ni van a ser contestadas. Y si fueren contestadas, fíjese bien, porque la fe es poderosa, la fe es poderosa. En aquel día, dice el Señor, muchos me dirán, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos, resucitamos muertos. Cuidadito con esas palabras y esa respuesta de Jesús. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Este lugar aquí se habla de Dios, se predica de Dios, se predica su palabra, por tanto ese lugar es santo y merece santidad. Por eso los levitas, para ministrar en el templo, no era cualquier cosa, tenían que purificarse por semanas, tienes que limpiarse, consagrarse para poder ministrar. Y ahora en la gracia podemos hacer lo que querramos. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Aquel que escribió la ley es el que está diciendo aquí y está corrigiendo las desviaciones y el pecado de su pueblo. Le está haciendo ver el origen, la causa de su problema y por qué nunca les ha contestado. ¿Qué ha pasado con el pueblo de Israel? A pesar, antes de Jesús mismo lo dijo, antes estaban clamando a Dios por un peligro que venía. El Señor le hacía a través del profeta mencionarles su condición pecaminosa. Se arrepentían, volvían y el Señor tenía misericordia, pero otra vez después, una vez hecha esa misericordia, volvían a lo mismo y siempre estaba en lo mismo. Por eso los profetas siempre anunciaron el pecado, anunciaron el castigo de ese pecado y anunciaron las consecuencias y al final, por ese amor tan grande, la redención, la salvación, pero después de que ellos volvieran a Él. Y la iglesia, hermanos, tenemos que entender esos principios que están ahí, porque es para nuestro beneficio. ¿Por qué toda aquella generación entró a la tierra prometida? Cuando tuvieron el desierto 40 años, por rebeldes, por desobedientes, por incrédulos. Y nomás entraron dos, ustedes saben, José y Caleb. Y los hijos de aquella generación, a quienes se les tuvo que instruir nuevamente con la palabra. Por eso decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, enseñándolos los principios de Jehová. Y los principios los tenemos ahora aquí, en el Antiguo y en el Nuevo Pacto, que es un solo pacto, el de la ley de Moisés, que Jesús la dio, y en el Nuevo Pacto, que Jesús nos la reveló, para que pudiéramos entender el fundamento y la esencia de esa ley, porque la ley está inmersa en todo el Nuevo Testamento. De no matarás, está en todo el Nuevo Testamento. No robarás, en el Nuevo Testamento. No codiciarás, en el Nuevo Testamento. No adulterarás, en el Nuevo Testamento. Ahí está todo, toda la ley. Pero para poder cumplir esa ley necesitamos el amor de Dios, porque acuérdense de esos mandamientos, que es el amor a Dios y al prójimo. Al final se resume en el amor, en el amor. Y es lo que está Jesús explicando aquí a ellos, el propósito de esa adoración, el propósito. Entonces, hermanos, es lamentable, por eso muchas veces, como una persona que conoce la vida de algún hermano que está en esa condición, ¿cómo va a creerle cuando está ministrando, cuando está orando? ¿Cómo va a creer cuando predica y que sabemos la vida que está llevando? O sea, no, ¿verdad? Dicen en inglés, no vaya a decirlos. No, como que no embona eso, no. Sí, no encaja, como que no
No hay congruencia en eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Para entrar aquí, para subirse aquí, hermanos de la adoración, de la alabanza, purifíquense, limpien su corazón. Y entonces sí, la manifestación del Espíritu Santo se va a derramar con poder. Él no puede derramarse donde hay pecado, donde hay falta de perdón, donde hay ira, donde hay rencor. Jamás, jamás, porque Dios es un Dios de orden, un Dios celoso de su palabra y de las almas y de los hermanos. Entonces, hermanos, por ahí hay que empezar, para empezar a ver la justicia, para empezar a crecer y que esa evidencia se muestre precisamente en el amor de unos a otros. O sea que si aquí hay algún hermano que tiene algo contra otro, arréglese con él. Y de esto habla precisamente el siguiente tema, el siguiente punto, que es la reconciliación. 25 en adelante dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Pongámonos a cuenta con nuestro enemigo, con aquel que no soportamos, aquel que aborrecemos, aquel que odiamos, mientras estamos en esta vida, mientras estamos aquí, mientras estamos en este camino a la vida eterna, porque es el propósito. Dice: no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Y quién puede pagar ese último cuadrante? ¿Quién puede pagar la deuda de pecado? ¿Quién puede pagar la falta de perdón? No, hermanos. Jesús lo hizo todo por nosotros. Lo hizo todo por nosotros. Y si no valoramos ese perdón que Él logró en la cruz, en ese sacrificio, y no lo aplicamos entre nosotros como hermanos, entonces estamos en el camino y no hemos logrado reconciliarnos con nuestro adversario en una forma inversa. En el principio dice, en el anterior, dice que será llevado al concilio. El concilio, en este contexto bíblico del Antiguo Testamento, era precisamente el poder supremo, judicial y social de los judíos, que se llamaba Sanedrín. Ahí fue llevado Jesús, de ahí salió la sentencia, porque se le acusaba de que se decía ser el Hijo de Dios. No lo vieron, no lo entendieron. El apóstol Pablo también fue llevado al Sanedrín. Y el apóstol Pablo de ahí salió del Sanedrín, porque era fariseo de fariseos. Él estaba en el campo judicial. Él estaba en ese tribunal supremo de los judíos. Por eso ese celo contra la iglesia, precisamente, era el motivo de que él mismo quiso ir y arrastrarlos y matarlos, como lo hizo con Esteban y con muchos demás que no están ahí en la palabra de Dios. Pero eso era el propósito, de llevar la justicia, hacer justicia, porque para ellos pensaban que están haciendo un bien a Dios, pero sin embargo sabemos que tenían un velo y que no podían ver, y no pudieron ver a Jesús. Pero un día esos judíos, estamos hablando de las generaciones, van a llorar, como dice Zacarías, van a llorar como llora un niño, y van a ver al que traspasaron y se van a arrepentir. Ese es un remanente que va a quedar para el fin del tiempo. Entonces, hermanos, antes de subirte a un púlpito, arréglate con tu hermano, arréglate con el vecino, con tu familiar, con tu esposa, con tu esposo. Antes de ejercer un ministerio, arréglate con tu adversario.
con tu esposa, hijos, padres, vecinos, jefes en el trabajo. Efesios 4:26 dice: para que tus oraciones sean escuchadas, no se oculte el sol sobre tu enojo. Y dice: airaos, pero no pequéis. Y ahí son delante donde dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. O sea que podemos enojarnos, claro que sí. Hay momentos en que nos molestamos, pero que no abrigue odio ni rencor en nuestro corazón en contra del hermano. Todos somos humanos, todos nos enojamos, todos nos airamos, eso es normal, es la condición humana, pero hay una diferencia de que si esa ira está acompañado de malas intenciones, de deseos pecaminosos, entonces sí, ahí está el pecado. Yo veo un punto de la misericordia de Dios, de la gracia incluso en la ley. Cuando una persona, ¿qué dice la ley? El que mata a uno debe morir. ¿Qué decía la ley? Ok, tú hiciste esto, pues vas a pagar la misma moneda, vas a pagar lo mismo. Pero ¿qué pasaba con aquella persona que mataba involuntariamente a otro? Fíjense, viene, aquí está el término, involuntario. No había intenciones del corazón de hacerle daño, pero ocurrió el hecho. Dios mismo proveyó ciudades de refugio para él. Y cuando entraron a la tierra prometida, Josué precisamente las estableció donde estaban los levitas. 6 ciudades de refugio. Y aquella persona que cometía un delito imprudencialmente, que hoy se le llama imprudencial, y aquel tiempo involuntario, que no quiso hacer daño, su corazón estaba limpio, no tenía maldad para hacer daño, tenía la esperanza de salvación. Y ahí la misericordia estaba también. Y muchas veces nosotros ofendemos a alguien, a veces sin darnos cuenta. Fíjense bien esa gracia. El Señor tiene misericordia de nosotros, pero el Espíritu nos revela cuando vemos que aquella persona no nos habla, nos saca la vuelta, nos evita. Entonces, bueno, aquí hay algo que hice. ¿Qué hacemos? Voy con el hermano, ¿sabe qué? Lo veo diferente, yo lo busco y no lo puedo saludar. ¿Qué pasa? Son principios. Ahí está la reconciliación, hermanos. Por eso si llevas tu ofrenda al altar, que allá en aquel tiempo eran los animalitos, igualmente aquí, si llevamos nuestra ofrenda aquí a Dios por medio de la alabanza, primeramente tenemos que estar limpios de corazón, porque podemos hacer muchas cosas aquí y los hermanos no se dan cuenta, pero Dios sabe. Dios escudriña las intenciones del corazón. Entonces, hermanos, Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Quién sabe que Jesús le perdonó sus pecados? ¿Puede perdonar los pecados de otro? Bueno, seamos sinceros. ¿Podemos perdonar los pecados de otros? Amén, amén. Sí, si no, pues, hermanos, vamos a estar como los judíos, trayendo ofrendas y borritos y ovejas y cabritos y no terminaban. Tienen que estar cada rato llevando las ofrendas para perdón de los pecados. No, pero el Señor hizo sacrificio por nosotros una sola vez y para siempre. Por eso nosotros tenemos que estar limpios para llegar al trono de la gracia. Si usted está limpio de su corazón, así, mire, no tenga duda de que el Señor le escucha. Y tarde o temprano el Señor le va a conceder las peticiones de su corazón. Pero, aquí está el pero. Tenemos que limpiarnos. Tenemos que pedir perdón con todas aquellas personas que hemos ofendido, que sabemos que hemos ofendido, y perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. A veces es duro porque la carne esto no lo resiste muchas veces.
no lo resiste la carne. La carne es terrible. El orgullo es terrible y el orgullo es una de las causas de no perdonar. Somos orgullosos por naturaleza, pero por eso Dios envió el Espíritu Santo para que nos diera poder sobre todas esas cosas, todos esos pecados y poder sobre la carne. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Redarguir de pecado, convencer de pecado, llevar al arrepentimiento, es el propósito del Espíritu Santo. Eso es. Y continuamos. Jeremías 17:10. Yo, otra vez, yo, el Señor, en el que leímos de Levítico, yo Jehová. Jesús dice, yo os digo, Jeremías 17:10, yo el Señor examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón para darle su merecido a cada uno. Se ve medio difícil, ¿no? Otra vez. Yo el Señor que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón. Aquí está, las intenciones. Ese es el pecado espiritual, las intenciones. Porque las intenciones lleva a ser todo lo demás. 1 Corintios 4:5 dice que aclara lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. En aquel día, hermanos, yo creo que no necesitamos explicar nada, ni decir nada, ni hablar nada. Allí nuestro corazón va a estar expuesto. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué dice Pedro? Para que no nos retenemos avergonzados de su presencia, porque ahí vamos a ser exhibidos. Entonces, hermanos, necesitamos sanar, limpiar nuestro corazón y seguir adelante, hermanos, y amarnos unos a otros. Y que me ofendiste, no pasó nada. ¿Te ofendí? Perdóname. Y no lo quiso hacer, y si lo quiso hacer, perdóname porque lo hice con intención. Así, sé sincero. Y entonces pues, ya está quedando libre de esa carga, de esa opresión que no le permite acercar a Dios, o que no permite que Dios se acerque, no permite que usted se acerque a Dios. ¿Por qué? Porque Él resiste, ¿verdad? Toda la abominación lo mira, lo rechaza, lo manda de lejos, no lo soporta. Él dice la palabra de Dios. Romanos 2:16 dice: en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Un día nuestro corazón va a ser llevado a juicio. Yo alabo a Cristo por el tribunal de Él. Yo alabo a Jesús por el tribunal de Él, el tribunal de Cristo. Porque allí, como quiera que sea, ya estamos salvos, aunque sea de panzazo, decíamos en la escuela. Así como yo pasé el tercer año de primaria de panzazo, así. Bueno, pero tuve mis cosas buenas después, ya después, calificaciones mejores. Entonces, hermanos, ahí precisamente, ahí dice la palabra de Dios que si la obra de alguno se quemare, sufriremos pérdida como por fuego. No es por no hacer fuego, como por, o sea, un dolor tan grande en su corazón por haberle fallado a aquel que le salvó. Ese es el asunto. En aquel día dice, no me preguntaréis nada, porque el otro día comentamos algo, un hermano, que cuando yo venga, alguien decía, cuando yo llegue allá, le voy a hablar con Moisés, y le voy a decir por qué esto y por qué lo otro. Y cuando llego allá, le voy a hablar con Abraham, y así. Ay, qué desconocimiento de la palabra de Dios. Sí. Qué atrevimiento, cuando él mismo dice que en aquel día no me preguntaréis nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a hacer revelar todas las cosas. No va a haber ninguna duda. Así que no tenéis que preguntarle a Moisés, ni a Elías, ni a nadie. No hay necesidad de eso.
Al contrario, ¿qué vamos a hacer allá? Estar postrados por la salvación tan grande ante Jesús. Eso es lo que vamos a hacer, alabarle y glorificarle. Ya libres de esta carne, ¿verdad? Porque decía Pablo, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer el bien no lo hago. Y no quiero hacer el mal, y eso hago. Él reconocía que mientras estaba en esa carne estaba luchando con eso, el orgullo, la ira, el odio. Y sin embargo, él dio testimonio precisamente de esto. Él murió por Cristo. Testimonio de Cristo. Entonces, después de esto, después de ver el pecado del corazón y su juicio, el enojo y los rituales y la reconciliación, ¿cuál es el antídoto? El arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es la única forma de llegar al Padre. Pero Él dice, si vienes aquí a ofrecerme un sacrificio y te acuerdas que tienes algo contra ti, no me ofrezcas el sacrificio, déjalo ahí. No sacrifiques el cordero. No hables del servicio. No cantes, no toques. No prediques. Y yo alabo a Dios por un joven hermano que conozco, que de repente él tenía una palabra de exhortación y no de motivación, ni de manipulación, no, de exhortación, de edificación para la iglesia. Sin embargo, de repente le tocaba y no subió. Oye, ¿pero qué pasó aquí? No estoy bien con el Señor. Tengo que arreglar mis cuentas, dijo él. Y yo me gocé por él. Mi esposa sabe de eso. Yo me gocé. Hace falta el discernimiento espiritual para ver todas esas cosas. Ese es el discernimiento espiritual. Mostrar nuestra condición del corazón. Y no lo hizo. Y yo lo alabo por eso. ¿Sí? Y le reconozco. Y una vez que arregle con su hermano, que se reconcilie con su hermano, entonces sí, que agarren el corderito o el cabrito, o que vengan a ministrar aquí, cualquiera que sea el servicio. Y entonces esa ofrenda de alabanza, esa ofrenda de su palabra será recibida con agrado. Y habrá edificación en el cuerpo de Cristo. Habrá edificación porque el Espíritu Santo estará tocando los corazones para que esa palabra llegue y los convenza y la iglesia siga creciendo en unidad, en amor, en el conocimiento de la palabra de Dios, que es el propósito de la enseñanza. Por eso dijo el apóstol Pablo, le dije a Timoteo, predica la palabra, porque llegarán tiempos que no sufrirán la sana doctrina. Y ya lo estamos viendo, Pero si esta iglesia se levanta con estos principios, limpiando el corazón, limpiando nuestro cuerpo con agua pura, así como hacían los levitas, que ya eran rituales físicos, acá son espirituales. Y tenemos que llegar ante la presencia de Dios limpios para poder recibir la bendición de Dios. Hay un siervo de Dios que pasó el último examen de su vida. Y aquí lo dijo el pastor en una ocasión, en una prédica. Habló de Guille Ávila. Él dio testimonio de Jesucristo. Él estaba en la obra del Señor. Él estaba ganando almas para Cristo. Se convertían miles y miles.
¿Por qué? Porque él tenía una vida consagrada a Dios. Está libre su corazón de malas intenciones. Él amaba, así como amaba a Dios, amaba al prójimo. Dio testimonio de eso. Y ustedes recordarán que al final, en el ocaso de su vida, lo que pasó con su hija, que el esposo la asesinó. Ese fue el último examen que él tuvo que pasar. Y lo aprobó. Ojalá nosotros también lo podamos aprobar con cosas menores. Con cosas menores. Porque verdaderamente a aquel que tiene fe le llegan cosas más graves para aprobar esa fe. Él pasó el examen. Fue con el homicida de su hija y se reconcilió con él. Se limpió su corazón, lo perdonó, se perdonaron y quedó listo para las recompensas celestiales. Él dio testimonio y pasó el examen. Ojalá nosotros, hermanos, pasemos este examen también. Tomemos en serio las cosas del altar, las cosas sagradas de Dios. Tomemos en serio el amor a Dios. Tomemos en serio el amor a Cristo, el amor al hermano. Hablando de la congregación, el amor al hermano. Y más allá de la familia extendida, los vecinos, compañeros de trabajo, donde quiera, tenemos que presentar las cartas credenciales de que somos ciudadanos de allá, del cielo, de la nueva Jerusalén, de la Canaán celestial. Tenemos que presentarlos, no con palabras, con un corazón agradecido por Dios, un corazón que sea abierto hacia todos. Por eso Él le dijo, la palabra dice que el pueblo, por las cosas que hacían, el nombre de Cristo el nombre de Dios es vituperado. Una buena acción va a reflejar a Cristo. Una mala acción va a hablar mal de Cristo. Porque se supone que nosotros somos creyentes y debemos dar testimonio precisamente de ese amor que tuvo Cristo para nosotros, ese amor que tenemos que tener para todos. Conclusión. Si hay algún hermano, alguna hermana que no se ha puesto a cuentas con Dios en ese sentido, búsquelo. No importa lo que haya pasado, no importa el fraude, no importa lo que haya hecho, la agresión, las palabras, perdonen, así como Cristo nos perdona a nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Dice en 2 de Timoteo 3:16, creo que todos conocemos esa escritura, ¿verdad? Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir. Creo que hemos recibido alguno de nosotros alguna de esas, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Creo que la enseñanza ha sido bien clara. Incluso dije yo, voy a leer esta escritura, y él la leyó antes de que yo la leyera, y es en Colosenses 3:12, donde dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tiene una queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros.
Querido hermano, yo creo que muchas situaciones que suceden en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la iglesia, donde haya humanos, los vamos a experimentar. Creo que si ponemos en práctica la humildad, la mansedumbre, ¿verdad?, y la paciencia, Dios nos puede ayudar a resolver el conflicto, no importa qué tan grande sea. Amén. ¿Sabe que años atrás, lo podemos encontrar en Google, en nuestro concilio hubo un avivamiento en Florida, Pensacola, Florida? ¿Pensacola? ¿Sí se pronuncia el nombre de la ciudad? Did I say it right? Pensacola. Lo puede buscar, you could Google it. Steve Hill, uno de nuestros misioneros, él fue salvo en Teen Challenge, drogadicto. Dios lo salvó y se fue al campo misionero. Y lo invitaron a predicar a esa iglesia. Y predicó, y de repente el Espíritu Santo se empezó a manifestar. Gente fueron salvas, sanas, y de tal manera que por toda la comunidad empezaron a escuchar de los milagros que estaban tomando lugar. Incluso autobuses tuvieron hasta que cambiar la alfombra de la iglesia de tantos miles de gente que entraron. Empezaron un colegio bíblico ahí. Increíble lo que estaba tomando lugar. Y un periódico escribió un artículo en contra del pastor y de la iglesia, si no me equivoco. Y ese artículo que escribió fue una crítica, y eso hirió al pastor. Hirió al pastor. Y él se enfureció. ¿Y sabe lo que hizo él? Dijo una profecía que algo iba a tomar lugar de castigo al periódico porque lo que habían hecho, crítica o el artículo que escribieron. Pero realmente lo que él profetizó nunca tomó lugar. Y eso cerró ese avivamiento. Incluso la mega iglesia donde estaba en ese avivamiento está cerrada. Solo porque alguien lo criticó, lo hirió, y la ira se cegó y hizo un comentario que perdió él su testimonio. Y Dios estaba haciendo cosas grandes. Así, querido hermano, mientras estemos con humanos, donde quiera que usted esté, vamos a experimentar conflictos, malentendidos, un comentario. Vamos a pasar diferentes clases de test, ¿verdad? Y hay veces que Dios nos pone, como dijo nuestro hermano Ernesto unas semanas atrás, a veces Dios nos pone por cursos intensivos. ¿A cuántos Dios los ha pasado por eso? A mí Dios me ha pasado por unos cuantos que apenas pasé uno. Recuerdo una vez una querida persona, no voy a decir porque muchos de ustedes, varios de ustedes probablemente decir, yo sé quién es. Furiosa la persona, y me amenazó que se iba de la iglesia. Y usted sabe, humanamente yo decía, sí, Señor, que se vaya. Y hablando con los diáconos, con ellos, dice, bueno, pastor, yo creo que usted tiene que ir al hogar de esta persona y hablar con esta persona. Casi que lo reprendo al diácono por decirme eso. Y fui y tuve que doblegarme, ¿verdad? Y al final lo que quería que la persona me dijera era, me voy, para yo decir, cumplí con mi responsabilidad. Y viene y me dice, ok, voy a regresar a la iglesia. No era lo que yo quería, pero me dice, ¿y sabe por qué? Yo creí que me iba a dar otra cachetada. Dice, por su actitud. Y no le digo eso porque soy el más, pero lo que hizo la diferencia fue ir y pedir perdón, disculpas, y es una gran diferencia. Y yo noté que después la actitud cambió de la persona. Y en ocasiones pasamos por cursos intensivos donde a veces en mi mente, pero yo no soy el que ofendí, esta persona es la que ofendió. Pero a veces tenemos esa actitud,
pero a veces Dios quiere que hagamos lo contrario, y ahí es donde Dios se manifiesta. Pero cuando salí de esa reunión, sentí que una carga, un peso se levantó. Y no es fácil. Que Dios nos ayude a todos. Que Dios no nos dé cursos intensivos, ¿verdad? Que sean nada más livianitos para con gozo pasarlos. Pero la vida nos sorprende, y que Dios nos ayude para que así usted y yo modelemos a los nuevos miembros que se continúen agregando. ¿Ven? Porque la manera que usted y yo tratamos con situaciones, le somos de ejemplo a los demás, a nuestros hijos, a los nuevos creyentes. Amén. Que Dios nos ayude. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por mi hermano Ernesto, por exponerla. Gracias, Padre, porque creo que cada uno de nuestros corazones fueron instruidos, redarguidos y edificados. Señor, ayúdanos. Tal vez algunos de nosotros estamos pasando por situaciones que tal vez hay un malentendido, tal vez en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, tal vez aún en el liderazgo de la iglesia o en el trabajo. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, dándonos la fortaleza por medio de tu Espíritu Santo, para poder tener la misma actitud, como dice Filipenses, que haya pues en nosotros esa misma actitud que hubo en Cristo. Ayúdanos, Señor, a pasar todas esas pruebas. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la gracia, la sabiduría, para que podamos escuchar tu voz, obedecer tu palabra, para que podamos mantener esa unidad, como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuál es delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y será como el rocío en el monte de Sión, como el aceite que es derramado sobre Aarón, porque ahí dice tu palabra que ahí mandas bendición y vida eterna. Ayuda a cada uno de nosotros que por medio de nuestra actitud, nuestro comportamiento, obediencia a la palabra, seamos un canal de salvación y vida eterna en nuestros hogares, en esta iglesia y en esta comunidad, en el trabajo, donde quiera que lleguemos y experimentemos situaciones difíciles. Ayuda, Padre, que nuestro orgullo, nuestra soberbia o ira, que no bloquee esa bendición, tanto nuestras vidas como la comunidad, como nuestros hogares o esta congregación. Ayúdanos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén.